El i8 es, hasta la fecha, el vehículo más deportivo de la gama i de BMW, una serie de híbridos y eléctricos que se irá extendiendo con el tiempo y que va al margen de los vehículos puramente de combustión. Desde que se empezó a fabricar en el año 2014, se han vendido más de 10.000 unidades, eso a pesar de que tiene un precio muy alto, lo cual lo convierte en un rotundo éxito de ventas en el mercado. Actualmente está a punto de salir la versión descapotable, que además de poder llevar la cabeza al viento, nos va a permitir tener más autonomía eléctrica. Mientras aparece el descapotable, que está a punto de salir, nos gustaría enseñarte cómo se fabrica el BMW i8. ¿Por qué? Porque es uno de los vehículos más avanzados y más complejos, y eso se refleja en la fabricación. Deportivo, deportivo radical, híbrido, eléctrico y además un vehículo eco. Toda esa complejidad se traslada también a la línea de producción. Así que ponte cómodo y vamos a ver cómo se fabrica con todo lujo de detalles el i8. El proceso se inicia con el ensamblado del denominado módulo Live. Este cubículo es ni más ni menos que el habitáculo. En el i8 se fabrica aparte del resto del vehículo. Está fabricado íntegramente en plástico reforzado por fibra de carbono, y en su montaje cobran absoluto protagonismo el empleo de adhesivos estructurales. Para montar el habitáculo, una serie de robots toman las alrededor de 150 partes que lo componen y las unen mediante, pegamento. Cada pieza está fabricada con una mezcla de tejido de fibra de carbono y resina de poliéster. Para producir toda la fibra de carbono que necesita, BMW tiene una fábrica específica para ello. Está en Moses Lake, en los Estados Unidos. La fibra de carbono necesita varios procesos para llegar a ser una base sólida. Esa base comienza con simples filamentos, muy finos, que se van hilvanando hasta formar hilos. Estos hilos, ya más gruesos y sólidos, se conforman con el objetivo de tejer auténticas telas, hechas en este caso de fibra de carbono. Y finalmente esas telas se cortan, como si fueran patrones de costura, montándose sobre moldes. A una temperatura de unos 200 grados se impregnan con resina de poliéster que se inyecta a alta presión para alcanzar hasta el último recoveco. El resultado es una pieza con toda la rigidez del acero o el aluminio, pero entre 3 y 5 veces más ligera. Una vez prensada la forma de un lateral del habitáculo, la pieza de fibra de carbono se inserta en el módulo. La fibra de carbono es una materia prima cara, pero ese efecto se compensa, en parte, por el hecho de que para este primer paso, denominado conformado, no se requiere el empleo ni de hornos ni de enormes prensas industriales, que necesitan una gigantesca inversión en ingeniería y fabricación, y por tanto un gran gasto energético aparejado. En resumen, se parte de una base muy cara, pero se compensa ahorrando tiempo y dinero en fases posteriores. Gracias a esta peculiaridad, la factoría que BMW tiene en Leipzig, Alemania, donde se ensambla el coche, es sorprendentemente limpia, inodora y silenciosa. En la producción del i8 todo el proceso está automatizado, como no podía ser de otra manera. Los robots dosifican con absoluta precisión el adhesivo, unen las piezas y las mantienen pegadas durante esos primeros segundos críticos hasta que el pegamento comienza a hacer su efecto. La labor de adhesión del pegamento puede iniciarse en algunos casos calentando la pieza. También se ayuda a la unión iluminando mediante una potente luz ultravioleta. Esta luz proporciona ese pequeño empujón energético que el adhesivo necesita para comenzar a hacer su función correctamente. El empleo de fibra de carbono tiene varias ventajas, además de su extraordinaria relación entre ligereza y resistencia. Su uso permite construir un habitáculo con alrededor de un tercio de los componentes de un chasis convencional y requiere 10 veces menos energía en su proceso de construcción. El i8, al igual que el i3, se fabrica mediante módulos. El módulo Life o de vida corresponde al habitáculo. El módulo Drive o de conducción corresponde al tren rodante y los elementos que mueven el coche. Además de estos dos grandes bloques, existen otros elementos, como el subchasis delantero, que son clave para el resultado final en términos de calidad de conducción. El ensamblaje del interior de los componentes del habitáculo, dentro del módulo de vida, es similar al que se lleva a cabo en cualquier vehículo convencional. Comienza con la introducción del bloque del salpicadero con la ayuda de un robot. A continuación, se fijan elementos como la consola central, los asientos y todos los elementos funcionales y de confort que se encuentran en el interior de un automóvil. En paralelo al ensamblaje del módulo del habitáculo, se lleva a cabo la construcción del módulo de conducción. El módulo de conducción es un chasis de aluminio, la base sobre la que se monta el motor trasero, la batería y el motor eléctrico delantero. El uso de aluminio, al igual que la fibra, permite aligerar el peso final del i8.
Pero el i8 no es un coche convencional. Además de los materiales y de su peculiar motor de 3 cilindros turbo y altísima potencia, cuenta con un sistema híbrido enchufable. Puedes recargar la batería en un cargador o usando el motor de gasolina mientras circulas. Este sistema híbrido cuenta con un motor eléctrico movido por baterías de iones de litio y a su alrededor los componentes y cables necesarios para alimentarlo y gobernarlo. Todo empieza con el ensamblaje de la batería a partir de celdas individuales. Estas celdas se limpian con plasma y se unen mediante un adhesivo conductor del calor. El resultado de esta unión son módulos formados por 16 celdas. Después, esos módulos se disponen dentro de una carcasa de aluminio de la batería de alta tensión, y el conjunto se cablea manualmente. En solitario, cada módulo da unos 2,8 voltios de tensión, pero una vez conectados en serie de manera manual, son capaces de entregar 400 voltios de tensión y una potencia de hasta 96 kilovatios, que equivalen a unos 131 caballos o más o menos 20 veces la potencia eléctrica de la casa desde la que estás viendo este programa. A continuación, se comprueba que el funcionamiento de la batería es el correcto y que todos los elementos funcionan con el grado de aislamiento y potencia previstos. Es entonces cuando ya está lista para integrarse en el resto del módulo de conducción. El módulo de conducción Drive se compone del motor eléctrico delantero, que cuenta además con una caja de cambios de 2 velocidades. Integra también la batería de alto voltaje, y además el módulo de propulsión trasero, que está formado por un motor tricilíndrico de gasolina, de 1500 centímetros cúbicos. Está acoplado a una caja automática con 6 marchas. Este módulo, con toda la maquinaria de propulsión ya montada, incorpora también el subchasis trasero de aluminio. Ahí irá instalada la suspensión trasera, al igual que el subchasis delantero sirve para alojar la suspensión delantera. Llega el momento más crítico de todo el proceso de ensamblaje, la boda. Sí, en toda fábrica de coches que se precie hay una boda o matrimonio. Consiste en el momento de unión entre el motor y el chasis del coche. Durante la boda del i8, los módulos de vida y de conducción se conectan mediante pernos, formando una sola unidad, que ya solo necesitaría las ruedas para abandonar por su cuenta la línea de montaje. En la producción del i8, la ligereza es un auténtico objetivo que implica a todas las fases de la fabricación. En el proceso final de ensamblaje se montan los pilotos, los paragolpes, el capó. Todos estos elementos están fabricados en policarbonato, un plástico extremadamente elástico y resistente a los impactos a la par que ligero. Un nuevo i8 ha nacido. Ya solo le falta hacer la revisión médica, comprobaciones para confirmar que todo funciona bien, una última prueba sobre un banco de rodillos para medir la potencia y las emisiones y listo para hacer feliz al futuro propietario. Un coche espectacular, capaz de acelerar de 0 a 100 en menos de 5 segundos, consumiendo tan solo 2,1 litros de media en los primeros 100 kilómetros de recorrido. Una joya sobre ruedas, que se ha convertido en un clásico instantáneo.